Bueno, buen día. Buen día, buenas tardes o buenas noches. En el momento que estén viendo esta clase, lo que vamos a hablar hoy es enfoque del paciente con mono y poliartritis. La primera clase, digamos, de reumatología. Entonces, en el momento de ver un paciente con sospecha de monopoliartritis, hay algunas preguntas que necesitamos hacernos. Primero, si los síntomas del paciente se originan en el sistema musculoesquelético o, por ejemplo, son síntomas neurológicos o vasculares. ¿El proceso es articular o no? Es decir, ¿involucra la articulación o puede ser una estructura periarticular, como puede suceder, por ejemplo, con una bursitis? Y lo otro, que es lo que en realidad también cambia absolutamente el enfoque, es si hay artralgia o artritis, es decir, si es solamente dolor o si hay dolor e inflamación. Por otra parte, como ya vamos a ir viendo, muchas de las patologías reumatológicas son patologías sistémicas, por lo tanto, ¿hay evidencia de compromiso de otros órganos o sistemas? Es decir, hay compromiso ocular, respiratorio, renal, este, hematológico, o está afectado solamente el sistema musculoesquelético. ¿El problema articular es inflamatorio? Es decir, ¿hay artritis? ¿Es degenerativo como pasa con la artrosis? ¿O es una sumatoria de ambas patologías? Y por último, si el compromiso es axial, es decir, compromiso de columna y sobre todo articulaciones sacroiliacas, o es periférico, como puede pasar con cualquier articulación, por ejemplo, de mano, rodilla, tobillo, o es una sumatoria de ambos, es decir, el paciente tiene compromiso axial y además tiene compromiso periférico. Todas estas preguntas nosotros debemos tratar de responderlas en lo posible con los hallazgos del interrogatorio y el examen físico y posteriormente con la solicitud de los métodos complementarios, digamos, indicados. Acá tenemos tres imágenes en las cuales se ven a la izquierda una articulación normal, tenemos en el medio cómo se ve, por ejemplo, una rodilla con artrosis, en el cual, como vemos, hay una disminución del cartílago articular, con lo cual empieza a haber fricción, digamos, en la articulación, y por último, una articulación con artritis reumatoidea, en la cual se observa que hay una tumefacción de la membrana sinovial, y eso provoca la inflamación articular. Esto es un examen físico básico, digamos, del aparato locomotor, o sea, la marcha, el rango de movimiento y los tipos de movimientos, tanto activos como pasivos, de cada grupo articular. Y como habíamos dicho, muchas de estas enfermedades tienen manifestaciones sistémicas, son patologías que afectan no solamente lo articular. Por ejemplo, podemos tener nódulos reumatoideos en los codos. A nivel de uñas podemos ver las lesiones características de psoriasis. eh, Abajo vemos una mano con artritis, en artritis reumatoidea, nódulos de Everden y de Bouchard, como se pueden ver en la artrosis. A nivel cutáneo, arriba a la derecha tenemos rash malar, como vemos en el lupus, lesiones oculares, como se puede ver en una artritis reumatoidea con escleritis, deformidad ósea, como puede pasar en la enfermedad de Paget, y por último abajo tenemos el compromiso de la metatarsofalángea, como se ve en gota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interrogar nosotros? El modo de comienzo, la secuencia de los diferentes síntomas y la duración y el patrón de los mismos. De acuerdo al examen físico, tenemos que saber el número y patrón de afectación de las articulaciones o de las estructuras periarticulares y si hay presencia o no de síntomas sistémicos. El modo de comienzo puede ser agudo o insidioso. La duración de los
de los síntomas pueden ser autolimitados o crónicos. Por ejemplo, una artritis característicamente autolimitada son los ataques de gota, ¿eh? O por otros cristales, generalmente duran 7 días o menos y desaparecen, o crónicos cuando no hay desaparición de los síntomas. Y de acuerdo al número de articulaciones afectadas, las podemos dividir en 3 tipos: monoartritis, oligoartritis, 2 a 4 articulaciones, o poliartritis, cuando ya hay más de 5 articulaciones inflamadas, o más de 4 articulaciones inflamadas. La distribución de compromiso articular puede ser simétrico o asimétrico. Por ejemplo, característicamente el grupo de las espondiloartropatías seronegativas causan un compromiso asimétrico, sobre todo de miembros inferiores. Es decir, está la rodilla derecha inflamada y el tobillo izquierdo inflamado. Una oligoartritis asimétrica. Asimétrico, sobre todo en artritis reumatoidea, con compromiso de 4 o más articulaciones, sobre todo de las manos. La simetría no debe ser perfecta, por ejemplo, en AR, porque podemos tener segunda, tercera y cuarto metacarpo falángica de la mano derecha, y podemos tener primera, tercera y quinta metacarpo falángica, y eso digamos, se considera simétrico. Como vimos antes, la localización, si es axial, periférica o una sumatoria de ambas, y la secuencia del compromiso articular. Aditiva, es decir, se van sumando articulaciones, pero no desaparecen. Eso, digamos, lo podemos ver en AR, en artritis reumatoidea. Migratoria quiere decir articulaciones que se inflaman, por ejemplo, el hombro derecho, y a las 48, 72 horas desaparece y se inflamó la rodilla izquierda, pero no quedó nada en el hombro derecho. Eso, una, digamos, artritis migratoria es característica de la fiebre reumática. Y por último, intermitente, como vimos, que pueden ser las articulaciones, las artritis por cristales, en los cuales tienen un periodo y después desaparecen, y que puede volver a aparecer, como pasa, por ejemplo, característicamente con los episodios de gota. Hablando de monoartritis, nosotros debemos saber, en monoartritis hay 2 o 3 cosas importantes. Primero, que es una sola articulación inflamada. Esto, que parece una estupidez, nosotros tenemos que revisar al paciente entero. ¿Por qué? Porque el paciente a lo mejor se queja de que le duele la rodilla derecha, pero cuando nosotros lo revisamos resulta que tiene inflamada una metacarpo falángica de la mano, o un tobillo que no le duele, pero ya eso deja de ser una monoartritis y pasa a ser una oligoartritis. Lo segundo es: se trata de una inflamación articular a consecuencia de sinovitis, es decir, hay artritis, no es, por ejemplo, una bursitis. Dentro del diagnóstico de monoartritis se encuentran las patologías más tratables cuando se hace un diagnóstico precoz. Lo que hay que saber es que monoartritis es sinónimo de punción. ¿Estamos? O sea, yo tengo una monoartritis de ese paciente, hay que sacarle líquido sinovial. ¿Está? Sobre todo cuando esto pasa en articulaciones accesibles, como puede ser una rodilla, una muñeca. ¿Por qué? Porque lo primero lo que nosotros debemos descartar en monoartritis sí o sí es una artritis séptica. ¿Estamos? Después se verán las otras patologías, pero lo primero que hay que descartar, lo más importante, es la artritis séptica. Entonces tenemos causa de monoartritis, fíjense, agudas o crónica. En general es raro ver pacientes con monoartritis crónica, pero puede pasar. Las agudas, sobre todo, bueno, comienzan rápidamente, en pocas horas o días, se acompañan de intensa impotencia funcional, signo flogótico. Bueno, lo más común o lo más importante son asépticas, pero puede ser traumática o por cristales. Y las crónicas ya, digamos, es más soportable el curso, y podemos ver en artrosis, que en realidad no es una artritis, sino que porque no es inflamatorio el líquido, pero sobre todo hay que descartar en esos casos tuberculosis o infecciones crónicas por hongos.
Bueno, esto es lo que vivimos recién, agudas menor a 6 semanas, crónicas mayor a 6 semanas. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros punzamos a ese paciente. ¿Qué tenemos que hacer con ese líquido? Bueno, ese líquido hay que hacer tres cosas. Primero, mandarlo a citológico, y ver, de acuerdo al recuento celular, al número de leucocitos que tenga ese líquido, lo clasificaremos como inflamatorio o no inflamatorio. Obviamente, este líquido aparte hay que, digamos, al líquido hay que repartirlo en tres frasquitos. Uno va para citológico, uno para cultivo y el resto va para cristales, sobre todo para descartar urato monosódico, pirofosfato de calcio. En el citológico, lo más importante es el recuento celular y en caso de ser posible, este, con fórmula. No nos interesa tanto la glucosa ni la LDH en estos casos. Nosotros con el recuento celular podemos tener una idea bastante precisa de, del posible origen o sobre, digamos, lo que nos sirve a nosotros es saber si es inflamatorio o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, anamnesis, edad, sexo, profesión del paciente, eh, hablando obviamente de monoartritis, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pequeño traumatismo en la rodilla jugando al fútbol puede hacer que sea una puerta de entrada para una artritis séptica, a través de la piel. ¿eh? En el examen físico, confirmar que hay proceso monoarticular, ver si hay lesiones cutáneas oculares, oculares, laboratorio de rutina con cultivo de sangre, orina. La solicitud de estudios en estos casos debe estar basada en sospecha diagnóstica. ¿eh? En algunos casos se pueden solicitar anticuerpos, factor reumatoideo, en el caso de que nosotros no tengamos, por ejemplo, un líquido inflamatorio, pero que no sea séptico y no le encontramos el origen. Se puede pedir anticuerpos de citulina, anticitulina, HLA-B27, que eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Pero lo más importante en el caso de monoartritis es la artrocentesis y análisis del líquido sinovial. Ese es el procedimiento más importante. Artroscopía y biopsia sinovial prácticamente no se utilizan más. Es muy raro hacer una biopsia sinovial en una monoartritis, salvo que nos sirva para tomar aparte cultivos, porque generalmente lo que se informa es sinovitis crónica inespecífica y en realidad no nos ayuda para nada. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los líquidos sinoviales? A ver, el líquido sinovial normal es como es claro, incoloro, viscoso. Se hace lo que se llama una prueba de filancia. Nosotros cuando tomamos el líquido, dejamos salir una gotita por la aguja y la filancia es esa, digamos, es como pasa con la clara del huevo, o sea, es una gota que cae muy lentamente. Cuanto más inflamatorio esa gota, cae más rápido y ni hablar si es un líquido séptico. Hay menos de 200 leucocitos por milímetro cúbico, ese sería el líquido normal. El no inflamatorio sigue siendo normal, pero ya tenemos más leucocitos, 200 hasta 2000, puede ser claro, viscoso, ya es más amarillento. Y en el inflamatorio es el que va entre 2000 y 100.000, ya es opaco, turbio, y ni hablar en el líquido séptico en el cual se considera que mayor de 50.000 o algunos hablan de 100.000, pero con 95% de polimorfos nucleares, claramente es un líquido séptico. Ese líquido, digamos, aparte de que, como dijimos, tenemos que mandar a citológico para descartar cristales, para hacer cristalografía, ni hablar que este líquido es el que más importante y más datos nos va a dar con el cultivo. Técnicas de imagen en monoartritis generalmente no son de utilidad. Nos puede servir la ecografía para ver, en caso de que haya poco líquido, por dónde punzar, resonancia magnética. Los estudios de medicina nuclear en realidad prácticamente no se están usando más y menos para
para causas agudas. Esto, fíjense, es una artritis séptica, una paciente con AR. Esta era una paciente que tenía una artritis reumatoidea muy bien controlada, estaba muy bien la señora, pero se quejaba que le dolía la rodilla. En ese momento, la rodilla estaba caliente, estaba diferente al resto de las articulaciones, pero no era una rodilla claramente flogótica, no estaba muy roja, muy, digamos, muy eritematosa, pero bueno, se punzó y fíjense el líquido bien, bien purulento. Tenía una artritis séptica, era una articulación que estaba, digamos, bastante desubicada con el resto de su cuadro articular. Como vimos que hay que revisarlo al paciente, tofos auriculares en paciente con gota, muchas veces la gota, excepto que uno esté en la guardia, no ve una crisis. Se basa en lo que refiere el paciente. Bueno, si nosotros encontramos estos tofos, que obviamente el diagnóstico de certeza de las artritis por cristales es ver el cristal como es en el microscopio, pero en el caso de que nosotros no tengamos acceso a eso, pero bueno, un paciente digamos, una historia compatible con una patología cristálica y en el cual nosotros lo revisamos y tiene tofos en las orejas o tiene tofos en los codos, bueno, nos permite un diagnóstico, digamos, bastante, digamos, acertado de gota. Así se ven los cristales de urato monosódico en el microscopio. Estos son iguales, hay algunos eh, amarillos o azules de acuerdo a cómo se vea el colimador. Bueno, no es el colimador, bueno. Pero son los mismos cristales. Fíjense cuáles son los patrones articulares de las principales oligo y poliartritis. Acá se considera la artrosis como una artritis, porque en Estados Unidos, digamos, y digamos, en los países sajones consideran que la osteoartritis, digamos, pertenece a este grupo. En realidad, la artrosis, nosotros deberíamos considerarla una patología degenerativa, por lo tanto, no inflamatoria. Si bien no es tan así, pero digamos, no comparte la fisiopatología que comparten en el resto, a nivel de, por ejemplo, citoquinas inflamatorias y demás. Fíjense, el primer homúnculo es un paciente con artritis reumatoidea. Fíjense la simetría, esas son las articulaciones más frecuentemente afectadas. Ni hablar de las manos, que son lejos lo más afectado, igual que los pies, las metatarsofalángicas sobre todo, pero también se pueden afectar articulaciones grandes, como puede pasar con hombros y codos. El segundo dibujo es la psoriasis, eso ya lo vamos a ir viendo con las clases. La psoriasis tiene varias formas clínicas. Lo más común es una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, pero hay cuadros pseudo-reumatoideos, pacientes con poliartritis simétrica similar a la artritis reumatoidea, hay formas mutilantes, hay formas espondilíticas, y fíjense que en la mano derecha tiene como un dedo más gordo, eso es lo que una dactilitis, o sea, un dedo en salchicha. Por último, no, perdón, en el C, fíjense que tiene sobre todo compromiso de la columna, sobre todo columna dorsolumbar, sacroilíacas y articulaciones grandes como cadera y hombros. Pero bueno, también podemos encontrar compromiso de rodilla o compromiso de tobillo. Y por último, la artrosis, en la cual lo que vemos, las formas más comunes de afectación son rodillas, caderas, columna cervical, columna lumbar, articulación acromioclavicular, y las manos en forma de risartrosis, es decir, la artrosis de la base del pulgar, o sobre todo interfalángicas proximales y distales. Esto, distribución de las oligopoliartritis, lo mismo que estuvimos viendo, pero bueno, acá hay otras patologías que pueden dar artritis, por ejemplo, simétrica, como puede pasar con el lupus, la enfermedad de Still.
la polimialgia reumática. Hay algunas infecciones virales, las asimétricas, sobre todo dadas por las espondiloartropatías seronegativas. Fíjense en esta imagen, estamos viendo compromiso de articulaciones de la muñeca, de carpos, pero también hay compromiso de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de las manos en una paciente con artritis reumatoidea. Acá tenemos una epiescleritis en artritis reumatoidea, fíjense, puede ser la primera manifestación de la enfermedad, es raro, pero puede ser la primera manifestación de la enfermedad y consultar primero al oftalmólogo que nos deriva al paciente. Eso también se puede ver los pacientes, por ejemplo, con espondiloartropatía seronegativa, sobre todo espondilitis anquilosante, pueden tener uveitis, no es algo raro y puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Es por eso que consideramos a la mayoría de estas enfermedades sistémicas. Nosotros cuando tenemos un paciente con artritis reumatoidea o sospecha de artritis reumatoidea, debemos solicitarle radiografía de ambas manos y de ambos pies. ¿Por qué de ambos pies? Porque a veces los pies erosionan antes que las manos. En las placas de mano no se ve bien la imagen, pero hay pinzamiento, hay erosiones, hay osteopenia en banda, incluso en la mano derecha, digamos, se ve una leve subluxación articular. Y en esta radiografía de pie, si ustedes se fijan, sobre todo en la cabeza de las quintas metatarsofalángicas, en el resto de las metatarsofalángicas, así como la interfalángica proximal del dedo, también tenemos erosiones, pero sobre todo lo vemos en la cabeza de la quinta metatarsofalángicas. Esto es lo mismo que le venía diciendo, siempre placa de ambas manos y ambas pies. Las erosiones se pueden ver antes en los pies y sobre todo en la cabeza de la quinta metatarsofalágica, como podemos ver acá. Esto es más o menos un repaso sobre todo de las patologías inflamatorias más frecuentes, si hay qué tipo de compromiso articular da. Fíjense que la artritis reumatoidea claramente es una enfermedad simétrica, puede empezar como una monoartritis, como vimos, es aditivo y generalmente empieza a agregar otras articulaciones hasta convertirse en poliartritis, pero eso también depende en el momento que nosotros veamos al paciente, ¿no es cierto? Pero también puede ser oligoarticular, pero siempre la artritis reumatoidea va a terminar siendo poliartritis. Fíjense, este es un paciente con espondilitis anquilosante evolucionado. Esta foto es de hace muchos años. Esto ahora con todas las medicaciones biológicas y las drogas nuevas, por suerte ha cambiado el pronóstico de estos pacientes. Y fíjense, ese paciente tiene lo que se denomina la posición del esquiador. Tiene flexión de columna cervical, flexión de caderas y rodillas, y este hombre obviamente anquilosó la columna cervical en flexión, por lo cual no tiene vista al frente. Este es un paciente con artritis psoriásica, como pueden ver, si bien parece, no sé, la llamada de Batman, pero es una sacroilíaca, esto es de hace muchos años, es una tomografía de sacroilíacas, en los cuales, si ustedes miran bien, la sacroilíaca que está a su izquierda tiene esclerosis, tiene erosiones, hay un pseudoensanchamiento. Era un paciente que tenía una psoriasis vulgar, digamos, una psoriasis cutánea meramente, pero que empezó con un dolor sacroilíaco y cuando hicimos la tomografía se vio esta imagen. Esto, hoy por hoy, digamos, el método de elección para ver esto, el compromiso de sacroilíaca es la resonancia. En ese momento, esto estamos hablando de año, no sé, creo que 2005, era muy difícil conseguir resonancia y no se, digamos, no estaba tan estandarizado
digamos, lo que había que buscar como está ahora. Pero hoy por hoy, en un paciente con dolor inflamatorio, como ya vamos a ver en las próximas clases, lo que hay que hacer es una resonancia magnética. Artritis virales, por eso generalmente se toma como límite 6 semanas. Generalmente las artritis virales en 6 semanas desaparecen, pero fíjense, tenemos parvovirus B19, puede dar poliartralgia, poliartritis. El parvovirus B19 incluso está descrito como en pacientes que cumplían criterios para lupus sistémico, para el lupus eritematoso sistémico. La rubiola, rash y poliartritis tanto durante la primoinfección o posterior a la vacunación. Obviamente que el riesgo de la rubiola es en mujeres embarazadas, por lo que le pueda pasar al feto. Hepatitis B, puede haber rash, urticariforme y artritis de pequeñas y grandes articulaciones. La hepatitis C es el virus de hepatitis C tiene provoca muchas manifestaciones autoinmunes. Incluso es un criterio de exclusión de síndrome de Sjögren, puede provocar una poliartritis aguda, y HTLV1 puede verse oligoartritis, rash, y también puede pasar en los pacientes con HIV que presenten una poliartritis aguda. Pero generalmente estas artritis virales en el lapso de 6 semanas suelen desaparecer. Por eso se toma, digamos, un poco arbitrariamente ese periodo de tiempo antes de decirle a alguien que hace, no sé, supongamos 10 días empieza con una artritis, decirle vos tenés artritis reumatoidea o tenés lupus. Obviamente que el paciente hay que estudiarlo, pero el tratamiento generalmente en esos casos es sintomático hasta que, digamos, mejore toda la sintomatología después de las 6 semanas. Bueno, muchas gracias. Esto ha